Entonces, teniendo a la mano esta pequeña guía que te estoy dejando, vamos a crear nuestro primer algoritmo. Ok. ¿Cómo podemos insertar aquí un comando en Grasshopper? Tienes dos posibilidades. Vamos aquí, por ejemplo, a Surface. Una posibilidad es que tú estés buscando aquí el comando en las viñetas de los comandos. Y por ejemplo, podemos aquí agarrar este apartado que dice Primitive. Nada más pícale aquí a la flechita para que este esté desglosado. ¿Ok? Vamos a tomar, por ejemplo, puedes hacer aquí un cono, un cilindro o una esfera. Lo dejo a tu criterio. Yo la verdad voy a hacer un cilindro. Y fíjate, una vez que le hemos dado clic, como que ya el mouse aquí se convirtió en tiene esta simbología, nada más es cuestión de que le des otro clic para soltar lo que es el componente. Entonces, en pocas palabras, una vez agarras el comando y lo vas a soltar aquí en el canvas o el área de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Fíjate, aquí está el comando, la black box o lo que es el componente. Aquí está el input, la información de entrada, y aquí está el output, la información de salida. ¿Cuál es el output? Nos va a generar pues un cilindro. Porque el comando hace un cilindro prácticamente, ¿no? Pero para crear un cilindro necesitamos tres datos, ¿ok? O tres inputs. Necesitamos una base. Esta base puede ser, por ejemplo, un punto, puede ser un plano, puede ser... seguramente más información permisible, pero ahorita lo voy a manejar como punto o un plano. Necesitamos un radio, que el radio puede ser una variable n. Necesitamos una longitud, que puede ser otra variable x, ¿ok? Inclusive, si tú tienes duda de oye, ¿qué me pide en la base A? Pues en la base me pide este tipo de dato, ¿no? ¿Qué nos pide en el radio? En el radio nos va a pedir lo que es un número. Aquí lo puedes ver, ¿no? Y en la longitud también nos va a pedir un número. Si tú dejas el mouse aquí encima de uno de los inputs, puedes visualizar qué tipo de información te pide, ¿no? Mismo caso para el output, si tú dejas aquí el mouse sobre lo que es el output, nos va a generar aquí lo que es una superficie, un cilindro, pero que es una superficie extruida abierta. Ahora, para crear el algoritmo, si te fijas aquí por defecto, fíjate cómo nos está creando aquí el cilindro, ¿no? Pero eso es porque ya algunos componentes en Grasshopper ya tienen datos por defecto. Aquí ya está definido la base, que es el punto aquí 0,0, 0,0. Y tenemos un radio también por defecto, que es 0,5, y una longitud por defecto, que es 1. Oye, pero ¿qué sucede si yo quiero especificar mis datos? Bueno, tienes dos formas de hacerlo. Clic derecho, y todos los inputs te permiten especificar un dato de modo directo. Tú puedes, por ejemplo, usar alguna de estas tres opciones. Normalmente puede ser, por ejemplo, la primera. Clic derecho en la base, Set One Plane. ¿Ok? Fíjate, aquí en Rhinoceros de modo gráfico puedes especificar la posición del nuevo plano. Fíjate cómo coloca el cilindro en otra parte. O clic derecho y fíjate Set Number y nos permite cambiar lo que es el número, cambiar lo que es el radio. Vamos a ponerle por ejemplo 2.5. Fíjate cómo el cilindro se acaba de hacer más grande. O mismo caso, clic derecho en la longitud, Set Number y también podemos por ejemplo ponerle 5. Esa es una forma directa de especificar los inputs. Pero vamos a ser realista, esta es una manera aburrida, es una manera constante. Yo lo uso sobre todo si voy a especificar en mi algoritmo alguna constante que sé que ese valor nunca va a cambiar. Pero seguramente en la mayoría de los casos, por experiencia en el 80% de los casos, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer un number slider. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo por ejemplo ahorita voy a entrar aquí a parámetros. Vamos aquí donde dice input. Y te voy a pedir, pícale aquí donde dice Number Slider, vamos a darle clic, vamos a soltarlo acá. Fíjate cómo nos genera este input muy dinámico, y muy divertido de usar, lo voy a poner de esa forma, ¿no? Vamos a conectarlo, por ejemplo, al radius, ¿ok? Y fíjate, si tú aquí agarras y empiezas a modificar este valor, fíjate cómo de modo dinámico y de modo gráfico se empieza a modificar lo que es nuestra forma. Ahora yo te quiero preguntar, ¿a ti qué se te haría más cómodo? Cada vez clic derecho y fijas un número y le pones aquí 2, chin, que no me gustó el resultado. Bueno, pues vamos a ponerle aquí 1 nuevamente. No me gustó todavía. Clic derecho y nuevamente 0.5, pues no, es aplicable para algunos casos, sí es aplicable para casos donde es constante el valor. Pero en la mayoría de los casos es más práctico usar los number sliders. Entonces si yo por ejemplo aquí coloco un number slider, agarro
también no comenté esa parte, pero agarro aquí, arrastro y suelto para hacer la conexión. Pues ya con esto tengo inputs que son un poco más dinámicos. Pero bueno, digo, son dos modos distintos de trabajarlo. Inclusive tenemos otra tercera forma que yo no uso tan seguido, algunas veces sí. Vamos, por ejemplo, irnos aquí a los parámetros y a lo mejor colocar un parámetro más bien primitivo que dice número. Que esto es únicamente un componente, una cápsula, una black box que solamente contiene un número, un dato. Clic derecho, set number y podemos por ejemplo aquí poner 5, ¿no? Conectamos y bueno, esto se mantiene como una constante, ¿no? Pero bueno, digo, no tiene mucho sentido porque es más rápido si no manejamos esto, digo, es otra posibilidad. Nada más clic derecho, set number y puedes modificar lo que es el número. Mismo caso con la base. Oye, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, que la base o el punto base sea un poco más dinámico? Vamos a usar, por ejemplo, un componente que se llama constructPoint que nos permite construir o definir un punto en el espacio a partir de 3 coordenadas. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, conecto este punto a la base, agarro y nada más suelto y conecto, y uso 3 number sliders. Vamos a colocar, por ejemplo, bueno, yo lo voy a hacer ahorita de modo básico. Te tomo un momento para explicarte lo de los sliders, pero voy a hacer control C, control V para copiar y pegar varias veces los sliders y, por ejemplo, pues vamos a conectarlos, ¿ok? Entonces, si tú quisieras cambiar la base a un modo más dinámico, fíjate, esta sería otra alternativa, ¿ok? Y yo aquí usé el comando que se llama constructPoint, ¿ok? Aquí voy a activar nada más los nombres, que este es un pequeño plugin que yo uso para explicar Grasshopper, pero tú ya aquí pues puedes visualizar, por ejemplo, el nombre del comando, lo que es el icono y lo que son los inputs y outputs, ¿ok? Pero bueno, este sería un pequeño ejemplo que yo espero que te tomes algún momento, reflexiónalo, revísalo las veces que sea necesario para que te quede claro cómo puedes hacer ahí tu primer algoritmo. Ahora, pasando aquí a la breve guía que te estoy compartiendo, nada más para tomar aquí un momento, puedes crear un comando, pues ya dijimos, puedes seleccionarlo en la barra de menú, seleccionas y sueltas, o puedes darle, por ejemplo, doble clic en el canvas o el espacio de trabajo y buscas el comando directo. Esta es otra forma genial de trabajar, porque yo hasta el momento te dije, mira, vete aquí arribita y agárralo, pero tú lo que puedes hacer es en el canvas, sin tener nada seleccionado, das doble clic y fíjate cómo Grasshopper te permite buscar una palabra clave. Entonces tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, buscar, no sé, color, y fíjate cómo te va a dar muchos comandos que tienen que ver con este nombre, ¿no? Puedes buscar circle o círculo y te va a dar muchos comandos que tienen que ver con ese nombre. O por ejemplo, cylinder, y aquí puedes encontrar el mismo comando que hemos utilizado. Entonces, recapitulando, puedes buscar comandos aquí arribita o puedes darle doble clic y escribir, por ejemplo, number slider, que esa es otra manera de crear o activar todo tipo de comandos. Entonces, aquí regresando a lo que es la guía, ¿qué significa esto de los colores? Por ejemplo, el primero es de color naranja. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, me voy aquí a Grasshopper y coloco lo que es el comando de point, nos va a dar por un lado va a dar el color, pero por otro lado, tú aquí tienes por ejemplo, puedes picarle acá y fíjate cómo Grasshopper, como es súper buena onda, te va a decir, mira, aquí tienes un problema y es este problema. Mira, te va a decir floating parameter point failed to collect data. ¿Qué significa esto? Que tú no tienes ningún input acá y no contienes nada de información registrada. Si tú, por ejemplo, das clic derecho, set one point y defines aquí en Rhinoceros directamente el punto donde lo quieres colocar, voy a dar un clic acá, ya coloqué este punto acá, fíjate cómo la cápsula ahora ya ha cambiado de color y tiene otro color que significa que esto pues ya va a contener información, esto está funcionando como debería de funcionar correctamente, ¿ok? Entonces bueno, los dos primeros colores ya los tienes claros. ¿Qué significan los siguientes colores? Si yo, por ejemplo, vamos a saturar aquí lo que es el espacio de trabajo, voy a colocar, por ejemplo, una esfera. Aquí está mi esfera, voy a colocar, por ejemplo, otro cone, aquí está cono. Vamos a, por ejemplo, colocar una caja. Ahí está. Fíjate cómo en Rhinoceros tengo aquí mucha información saturada. Y tú cuando estés trabajando un algoritmo todo el tiempo, y esto es regla de oro, todo el tiempo vas a querer apagar tu información.
Si te interesa aprender aún más sobre este y otros temas, te invito a revisar mis capacitaciones en las plataformas de Udemy y Arcux. Ahí podrás encontrar material abierto al público entre recursos que profundizan aún más estos conceptos. Dejo los links en la descripción para que también los consultes. Y asimismo, échale un vistazo a todos los recursos que comparto en la página de Patreon. La mayoría de estos son completamente gratuitos y van desde plantillas, modelos 3D, proyectos de referencia, material de trabajo, entre diversos otros recursos. Y además de eso, también hay material exclusivo para que lo revises. Sin más que decir, quiero darle las gracias a todas y todos los que me han apoyado en Patreon y de esta forma me despido y los veo en una siguiente ocasión.